Vamos hoy. Buen día a todas y todos. Bueno, como dijo, es importante un poco contarles que, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Genial. Contarles que en la década de los 70 y mediados de los 60, en Argentina e incluso también a nivel mundial, se vivía un periodo histórico particular que estaba asignado por justamente a estudiantes de las escuelas secundarias y de las universidades nacionales que se habían sumado a estas protestas que históricamente habían sido lideradas exclusivamente por la clase trabajadora. Entonces, en esta confluencia entre estudiantes y trabajadores es que se da ciertos hechos históricos que son constitutivos de lo que hoy es el movimiento estudiantil y fue el cordobazo. Y estos movimientos sociales tenían un ideario emancipador que creían en una sociedad totalmente diferente a la que en ese momento existía, y en algún punto esta lucha, ¿no? por las desigualdades y en contra de las desigualdades y de las injusticias sociales es lo que une a todas estas organizaciones sociales. En esos años entonces se empiezan a formar diferentes agrupaciones estudiantiles, entre esas la UES, que es la Unión de Estudiantes de los Secundarios, otras también como la Juventud Guevarista, y que pertenecían a diferentes extractos de la izquierda, y en ese momento era la campaña por el boleto secundario. Pero por supuesto que esta consigna no se limitaba solamente, o sea, su lucha no se limitaba solamente a la campaña por el boleto. En este marco de tantas revueltas, el sistema democrático incipiente en ese momento no pudo contener esa tensión, y entonces se produce el golpe de Estado, que significa la entrada de las Fuerzas Armadas al poder, y empieza un plan sistemático más represivo de nuestra historia argentina. La intención era en ese momento desarticular ese entramado político que habían armado esta lucha obrera estudiantil, ¿no? Y bueno, y es que hace 45 años, el 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, estudiantes de las escuelas secundarias entre 16 a 18 años, que estaban organizados mayormente en la UES, sufrieron este hecho, que fue que policías de la Policía de Buenos Aires y también de la Fuerza Armada habían armado un operativo que ellos le llamaban un operativo de escarmiento para todas y todos los estudiantes que habían participado en la campaña pro boleto estudiantil secundario. Entonces entraron a sus domicilios y se los llevaron a centros clandestinos de detención. A 6 de los 10 que se los llevaron hoy continúan desaparecidos y desaparecidas. Y bueno, como se sabe, en estos lugares existían privaciones de la libertad ilegales, torturas, todo lo que significan crímenes de lesa humanidad. Bueno, hay datos que da la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre Desapariciones de Personas, que dice que el 21% de las y los desaparecidos fueron estudiantes de las escuelas y de las universidades nacionales en nuestro país.
Y yo creo, o sea, todos estos hechos se empiezan a conocer cuando Pablo Díaz, que fue uno de los sobrevivientes, cuenta su relato en el juicio a juntas militares. Eh, Creo que todos estos, o estas consignas de los jóvenes de la Noche de los Lápices, hoy se ven reflejadas o están presentes en los desafíos que justamente el movimiento estudiantil independiente tiene en la defensa a la educación pública, entendiendo que todo proyecto necesita de estos pilares, como la educación pública entendida como un derecho social, ¿no? Y la política, la economía, todos estos derechos que tienen que ser garantizados, protegidos, respetados y garantizados por el Estado. Así que bueno, esa era un poco contarles de qué se trató esto. Muchas gracias, Cami. Justamente hoy vamos a hablar de derechos de contenido económico, social y cultural. Así que la clase que sigue a continuación va en homenaje justamente a esos jóvenes cuya luchas y conquistas hoy nos representan. Digamos, no podemos dimensionar que se hayan considerado delitos, faltas, ataques a un Estado, digamos, salvo, bueno, en términos de la dictadura, desde luego, que reinaba en esos momentos, porque hoy el boleto estudiantil, las becas de estudios, algunas obligaciones del Estado para lograr inclusión en materia de educación son entendidas como eso, como derechos exigibles. Bueno, y vamos a pasar justamente a hablar, muchas gracias Cami, de las democracias de derechos. Cuando ponemos el acento en los derechos, no considerados únicamente como satisfacción de necesidades en el plano económico, social o cultural de las personas, sino como conductas exigibles a los estados, exigibles por aquellos acuerdos internacionales, por aquellas decisiones del derecho internacional de derechos humanos, por aquellas normas constitucionales, pero mucho más que eso, porque incluyen la base de dignidad. El derecho a la vida no es el derecho a no ser privado de la vida, es el derecho a llevar adelante una vida digna. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso que es conocido en aquellas épocas, se les había bautizado al caso como los niños de la calle. Es un término que después se consideró impropio, ¿verdad? Y es el caso de Villagrán Morales, de nuestra Corte Interamericana, en el cual la Corte dice, es una obligación del Estado cubrir ese derecho a la vida con lo que se entiende como vida digna. Bueno, las democracias de derechos, las democracias que reconocen derechos, han puesto fuerte acento en estos que tienen contenido económico, social y cultural. Como ustedes han visto ya la clase, por ahí van a poder poner en el chat, para no volver a repetir lo que hemos dicho en esta clase, van a poner en el chat algunas cuestiones, algunas respuestas a preguntas que vamos a ir formulando y así avanzamos entre todos. Bueno, ¿cuál es, digamos, el tratado esencial que debemos mirar en materia de DESC a criterio de cada uno de ustedes? Se abre el chat.
Acá hay dos respuestas. Ahí Hernán dice el PIDES. A las dos respuestas están mezclando, ¿no? Perdón, la primera respuesta está mezclando, quiero decir, los dos pactos. Derechos civiles y económicos. A ver, y acá Hernán nos dice, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la misma línea, Daniela Coronel, y ya tenemos las respuestas, así que nos vamos a seguir avanzando. ¿Verdad? Bueno, esto está explicado en la clase que ustedes ya han visto. Está explicado que en 1966 es la fecha de los dos pactos que abarcan simultáneamente una respuesta de la comunidad internacional para la vigencia y la protección de derechos, pero cuando hablamos de derechos con contenido económico, social y cultural, nos dirigimos al pacto específico. Y este pacto, más allá de todas las condiciones que hemos hablado de la integridad, del concepto de indivisibilidad de los derechos, de esto que ustedes han leído en los textos que han estado trabajando, cualquiera sea el texto que han elegido para hoy, de la explicación tanto de la interdependencia como de la indivisibilidad, como de el rechazo a esas categorías de derechos como habían sido presentando con la creatividad que tenemos en el ámbito jurídico, que siempre es un poco escasa, lamentablemente, y que se los fue nombrando por generaciones. Bien, entonces decimos el tratado central acá es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES. Bien, lo que resulta interesante acá es ver cuáles son los derechos que requieren esta protección del Estado. También veremos cuáles son las obligaciones del Estado en cada caso y de cada Estado. A ver, este pacto desde luego tiene vigencia muy fuerte en el ámbito internacional, muy fuerte en cuanto al reconocimiento y a la ratificación del pacto. Sin embargo, tiene un protocolo facultativo que torna menos fuerte esta... A ver si estamos acá. ¿Se pudo ver la captura? ¿Están viendo ustedes la imagen que yo presento acá? No, profe, quiere No. que... ¿Podés poner, Rodrigo, la imagen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Sí, ya la pongo. Justo la tengo Bien. abierta. Compartir pantalla. Es mi pelea con los centennial, millennial, pandemial, todos. ¿Se ve bien ahí? Todavía me equivoco mucho. Acá está. Bien. Fíjense ustedes que todos los que están en naranja más los que están en azul han ratificado el pacto. Fíjense el altísimo nivel de ratificación. Sin embargo, quienes reconocen el protocolo, en realidad, exceptuando los que están en celeste, exceptúan la aplicación de algunas normas por el comité. Pero quienes reconocen el protocolo están en este color más oscuro, en celeste o en azul. Es decir, son muy pocos los estados que reconocen al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, como este comité es un órgano que surge de la aplicación del tratado, en los ámbitos nacionales la aplicación del tratado debe realizarse de acuerdo a la interpretación que ha realizado el comité, como ocurre en todos los otros ámbitos interamericanos, jurisdiccionales
o cuasi jurisdiccionales, como en este caso, que no se trata de un tribunal, pero sí de un órgano que puede tomar decisiones no solo de supervisión y de monitoreo, sino frente a los estados, ordenando, recomendando, informando que deberán aplicar la ley de alguna manera. Bueno, es importante ver entonces cómo nosotros, Argentina, en ese nuevo ciclo fundacional del que hablamos en clases anteriores, en 1984, cuando se recupera la democracia, se reconoce, se ratifica el pacto y luego se va a reconocer el protocolo que pone en funcionamiento el órgano del tratado. Sin embargo, decíamos, es muy importante la labor del comité, no solo porque se van a interpretar las normas, sino porque es un órgano de Naciones Unidas que está en relación con el Consejo Económico y Social. Y fíjense, cuando hablamos de derechos protegidos, de derecho, de qué es lo que va a llenar el derecho a la vida, muchas veces en primer término recordamos hablar del derecho a la salud, ¿verdad? Y en este caso el derecho a la salud en 2020 y 2021, bueno, tiene un peso en realidad planetario, universal, de protección del sistema interamericano, con preocupación. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud se puso al frente del control de la pandemia, que hacen que los estados tengan un diálogo con en este caso, con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación a las medidas a que deben tomar. Ustedes saben que ese diálogo también surgió desde el 9 de abril del 2020 con la Corte Interamericana, cuando indicó a los estados cuáles eran las conductas exigibles a partir del Pacto Interamericano Central, que es la Convención. Bueno, de esto muy brevemente les quiero decir, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no obstante este mezquino reconocimiento de sus decisiones, ¿verdad? Por parte de gran número de los países, a diferencia, como decíamos, del reconocimiento en general del pacto, hace que, no obstante eso, decíamos, tiene fuerza, tiene predicamento en los órganos de Naciones Unidas. Y en nuestro caso, que nuestro país ha ratificado el pacto y ha reconocido el protocolo, tiene desde luego mayor importancia. Acá les quería mostrar nada más que como protección al derecho a la salud, para no entrar a la consideración de todos los derechos, las dos últimas observaciones que hace este comité. Una es de diciembre del año pasado y otra es de marzo de este año. Las tenemos ahí como Word. Rodrigo, si podés compartirlas. Ahí la busco, profe. Sí. Para que veamos de qué se ocupa el comité. Bien. Ese es del 15 de diciembre. Esta es del 15 de diciembre, muchas gracias. Fíjense, quiero que nos paremos acá en el título, porque no vamos a leer todo, pero cómo refuerza con su declaración, cómo vincula el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la enfermedad por coronavirus. Es muy importante, búsquenla, ingresen a las páginas de Naciones Unidas que ustedes tienen en la puestas, y si no, les vamos a agregar el link también en esta página, específicamente para que entren. Fíjense que esta aprobación de la recomendación está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero la hace un órgano superior que, aun cuando los estados no hayan reconocido ni ratificado el protocolo, el Consejo Económico Social es de aplicación para todo el universo de Naciones Unidas. De allí esta otra importancia política, diríamos, en términos de interés de la aplicación de las decisiones.
Por supuesto, si vamos pasando rápidamente, el acceso universal y equitativo refiere tanto adentro de los países como el vínculo necesario de cooperación, que está también en Carta de Naciones Unidas como obligación de los estados para hacer frente a estas emergencias, a estos desafíos. ¿Qué ocurre? Que como se ha dicho tantas veces, y aunque sea una frase hecha, diría que es mucho más que eso, en la pandemia no hay soluciones aisladas. Por eso el sistema de la Corte Interamericana está trabajando en algo que ha denominado la garantía colectiva, que esto es casi un inicio en algo que está empezando a desarrollar. Fíjense, defender mi derecho personal a la salud con la protección del pacto de ES implica que yo solita, es probable que no pueda hacerlo. Diríamos casi es seguro, si quiero seguir llevando una vida con alguna interacción social. Solita podría hacerlo, quizás si me quedo en mi casa, acá como estoy ahora, y con el barbijo además, para que cualquiera que circule no pueda significar una amenaza a la salud. Entonces, esta cuestión, esta dimensión política que toma la interpretación que hace del derecho a la salud el comité, tiene el peso del apoyo, de la inclusión en el Consejo Económico y Social y por lo tanto en todo el ámbito de Naciones Unidas. Y va a referir a accesibilidad, todas las características de los derechos económicos, sociales y culturales, desde el agua, que nos parece insólito que tengamos que poner en el mismo nivel, al adelanto científico que significa la vacuna. Accesibilidad. Accesibilidad y puesta en disponibilidad efectiva. Y esa accesibilidad universal y equitativa. Quiere decir, debe llegar no solo equitativa desde luego con toda la razonabilidad que implica la puesta en funcionamiento de estas cuestiones. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda, a la de marzo de este año, que en realidad está sugerida en la primera, está propuesta en la primera, como protección a los adelantos científicos en general. Todavía no estaban lanzadas las vacunas al mercado y no se había empezado a vacunar, digamos. Entonces, muy pronto ya, la segunda es de marzo, ¿no? Quizás he Sí, abierto más. no, profe, yo fui. Es que se llaman Ah, bien, igual, bien, no sé bien. bien el Sí, nombre. está bien, no importa. Acá sí vamos a ir viendo los títulos un poquito, pero rápidamente. Fíjense lo interesante. De nuevo el Consejo Económico y Social. A esto lo asume también el Alto Comisionado, la Corte Interamericana, la Comisión en la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, esto proviene del ámbito del derecho internacional, de órganos centrales. Declaración sobre la vacunación universal asequible, acá ya dice más que accesible, asequible, que sea cercana, que llegue, no solo que esté disponible, sino que nos pueda llegar a cada uno y a cada una. Contra la enfermedad por coronavirus, la cooperación internacional y, por primera vez, la propiedad intelectual. Fíjense por qué esto es importante, más allá de que nos han sorprendido algunos discursos de países que hemos reconocido como que han hecho del derecho de la propiedad y de la propiedad intelectual un culto, como es el caso de Estados Unidos, que han decidido que debían compartirse fórmulas científicas cuando el destino de la humanidad, la salud de la humanidad está involucrado. Bueno, nuevamente va a desarrollar acá, en esta declaración, el comité va a desarrollar
el derecho al acceso a la vacuna, y si lo podemos subir un poquito, Rodrigo, para leer los títulos. O vamos al artículo 6º, que me parece importante, al punto 6º. Ahí voy. Ahí, profe, o más Sí, abajo, en acá. particular. Sí, en particular el comité insta a todos los estados, en especial a los más adelantados y a los que producen las vacunas, a que presten todo el apoyo financiero y técnico necesario con miras a fortalecer el mecanismo COVAX, ustedes saben que es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud al que acercan esa producción de vacunas los estados más adelantados o que tienen fabricación y que permiten destinar una parte, una porción de esas vacunas a los que no estaban aún produciéndolas, como era el caso nuestro. Entonces, para el acceso mundial de vacunas contra la COVID-19, con objeto de lograr una distribución más equitativa. No obstante, este mecanismo no resuelve el problema de la producción insuficiente de vacunas, por lo tanto es preciso adoptar con urgencia otras medidas, sobre todo en materia de propiedad intelectual, para conseguir tan rápidamente como lo permita la técnica el acceso universal a las vacunas. Ustedes saben que la enorme preocupación, desde luego, no está puesta en Argentina, sino en países de la África subsahariana, en algunos países del Asia, en poblaciones que exceden numéricamente y las condiciones de vulnerabilidad que tiene nuestro país, por ejemplo. Y otra descripción, que no nos vamos a detener más fuerte acá, porque empieza esta misma, que ustedes las van a encontrar en el comité, y si no las vamos a poner en la página, mejor me comprometo hoy a que las agregamos. Agregamos hoy en la página como material de estudio, es más fácil, porque ya las tienen, donde van a ver que en realidad, como fue el debate internacional, hay dos posiciones: la propiedad científica tiene, o la propiedad intelectual tiene protección, y esa protección dinamiza, también tiene un costo económico muy alto, y también tiene la posibilidad de la especulación financiera como cualquier otra producción. Si fabrico heladeras, puedo hacerlas lo más completas posibles, pero estoy pensando en que en el precio de mercado y en la posibilidad de su demanda en general. Y si fabrico remedios, también. Y entonces esas industrias que ustedes saben que tienen enormes costos, pero tienen superiores ganancias, muy superiores ganancias, han sido muy celosas, y ya el comité, respecto a los medicamentos costosos, venía insistiendo con otros. Ustedes van a leer, porque hay otras medidas en el sistema universal que ya proponen que para materia de protección de la vida no pueden existir estos obstáculos al acceso a los derechos. Es muy interesante cómo se va explicando que, si bien hay el derecho a la propiedad, desde luego es también un derecho a la persona, pero el derecho a la propiedad intelectual es un producto social, y tiene sentido esa protección en cuanto tenga también una dimensión social, es decir, esté puesto en función social. Bueno, es muy interesante, y vamos a volver a centrarnos al tema de nuestros tratados y nuestras, y vamos a hacerlos participar un poquito a ustedes, que los que han leído los textos seguramente están con ganas de participar. Saquemos esta pantalla por ahora. Bien.
Les habíamos pedido que vean el video y que hagan algunas búsquedas. Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta inaugural, sobre todo lo dice específicamente Fernanda Dos Costa en el video. Con respecto a ese video hemos aclarado que es 2020, porque sobre todo cuando ella refiere a la desigualdad en el acceso a servicios de salud de la mujer, todavía no estaba la ley que permite el acceso al aborto en nuestro país, tema que, como hemos adelantado, lo vamos a ver en la unidad de género. Bueno, la pregunta es, y los primeros que puedan escribirlo en el chat, lo vamos a hacer así, es ¿cuál es la región más desigual, aun cuando pueden hablarse de más de una región? ¿Cuál es la región considerada con mayor desigualdad en el mundo? Bien, 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 bien. Latinoamérica y Caribe. También la región que yo he mencionado recién, de subsahariana, es considerado con un nivel de desigualdad muy alto. ¿Qué quiere decir desigualdad en términos distributivos? Nosotros solemos usar la palabra en términos económicos, pero tiene como mayor vínculo con las descripciones de las brechas existentes para marcar la desigualdad. O sea, vamos a seguir trabajando con lo que veníamos viendo de desigualdad acá muy fuerte. Muy bien, ahí está la África subsahariana, desigualdad estructural. Bien, pero en realidad, ¿qué queremos decir cuando hay desigualdad mayor? Es algo, yo en esto corto y pego porque de matemáticas y de números nada, se toman los ingresos totales por nación, por país, los ingresos totales por todos los rubros, se divide por el número de personas. Con esa cifra se saca un nivel, por número de habitantes, perdón, se saca lo que se considera la cifra promedio, y a su vez se toman los ingresos mayores, los ingresos menores, y se dividen por esa cifra. Cuanto más cerca están el uno del otro, es decir, la desigualdad es nula o es mínima, y cuando más alejados están esas cifras, desde luego, la desigualdad es mayor. Eso es lo que determina que en Noruega, por ejemplo, la desigualdad sea mínima. No es que no existan personas que puedan tener mayores ingresos, sino que entre los que tienen ingresos en cualquier concepto, decíamos de nuevo, no solo salario, acá diríamos salarios, ingresos, propiedades, compañía, participación en sociedades, etcétera, para poner a unos en un lugar y a otros en el otro en las escalas. Bien, esa desigualdad distributiva hace justamente que algo que es alarmante. Esto no quiere decir que en los países que tienen menos desigualdad distributiva, que también tiene una enorme desigualdad distributiva, Estados Unidos, el más rico de los países quizás, o uno de los más ricos junto a China, pero tienen enorme desigualdad distributiva también. Sin embargo, cuando ocurre acá, alguien anotó también recién desigualdad estructural, cuando esta desigualdad distributiva es muy acentuada, y el 1%, como ocurre en América Latina, menos del 1% en la mayoría de los países, pero se conviene que hasta el 1% es considerado de la población, reúne la mayor riqueza,
Bueno, los derechos, los derechos de contenido económico, social y cultural toman una dimensión enorme. No hace falta decir más que mostrar cifras, ¿verdad? No hace falta. Entonces, de nuevo, no nos sientamos mal porque no nos alcanza a llegar al fin de mes o porque el sueldo da para pagar urgente la tarjeta, hacérmelo claritos y pagar el alquiler, digamos. Y entonces, para comprar las fotocopias no llego. ¿Es verdad? Entonces, seguramente ahí estamos hablando de algo que también corta como una diagonal, se toman otros índices, decíamos como el índice de Gini, hay otras formas de medición, pero estas cifras brindadas por el Banco Mundial, por el BID, reconocidas por los estados, etcétera, estas cifras duras nos alertan que a su vez, cuando el nivel de desigualdad es muy alto, podemos llegar a niveles de pobreza extrema, también en cifras muy difíciles de neutralizar. ¿Qué ocurre? Fijémonos que, como ustedes saben, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2015, ha establecido los objetivos para el 2030. ¿Podemos ver esa primera placa con muchos colores, Rodrigo? Sí, profe, ahí va. ¿Esa? Sí, no, hay otra con No, más. no tengo otra imagen, profe. Ay, ¿no tenés? Voy a ver si la puedo compartir yo. Me voy, a ver, decime, me voy a compartir pantalla. ¿Abro primero o abro primero el documento? Compartir. Lo tiene que tener abierto Lo al tengo documento. acá. En realidad es la captura de pantalla también. Sí, si está abierto el Lo tengo. documento, ahí pone compartir pantalla y le da opciones de qué Lo ventana achico un abrir. poquito, sí, está abierto, y pongo compartir pantalla y ahí no lo Le tiene veo. le tiene que dar unas opciones sobre qué ventana abrir. Mm, Si quiere me lo pasa por Bueno, WhatsApp. lo voy a leer yo desde acá, Bueno, directamente. Eh, Era, era como para hacer más amable la clase, nada más, pero no importa. Eh, bueno, el primer objetivo es fin a la pobreza. El segundo es hambre cero, hemos oído hablar muchas veces. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. Acá el quinto lo tengo tapado, no lo puedo leer. ¿Quieren que lo comparta yo? Ahí lo puedo compartir. ¿Lo tenés? A ver. A ver. ahí lo tengo. Bueno, ¿Podés, Cami? Creo que se te corte. Ya ahí lo comparto yo. bueno. Perdón, por lo Ahí está. general. ¿Ese es, profe? Acá estamos. Bien. Entonces, pobreza, hambre cero, salud, bienestar. Uy, Ay, se me no salió. puede, no importa. Bien. Bueno, tenemos incluidos acá distintos aspectos que educación de calidad. No me acuerdo, búscalo por favor, Cami. Agua limpia y saneamiento, que es, como les decía recién, es algo, el año pasado lo hemos trabajado un poquito más en la cátedra, cada año vamos trabajando distintas cuestiones, como, por ejemplo, como cátedra, como clínica jurídica, en la facultad, se pueden pedir informes a las compañías
para saber si subsisten asentamientos o barrios que no tengan acceso al agua. Este era un tema que nos preocupó mucho el año pasado por el tema de las condiciones de higiene que imponía la pandemia cuando todavía no había otra respuesta que no fuera el lavarnos las manos y cubrirnos parcialmente la cara. Bueno, de estos objetivos, me gustaría, ustedes lo pueden leer mejor que yo, el 7, Rodrigo, 8, 9. Energía asequible y no contaminante. ¿Sí? 7, ahí está en amarillo, no puedo leer bien. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. Trabajo decente, como le llama la OIT. El Seguimos. 9, industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Fíjense que reducción de las desigualdades está en un capítulo distinto que es de fin de la pobreza. O sea, el fin de la pobreza puede significar que haya desigualdades igual, obvio. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsable. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas para lograr los objetivos. Y Bien, al último dice parece, objetivo de desarrollo sostenible. bien, parece una declaración de principios. Tampoco los objetivos del 2030 son obligatorios a los estados, son pautas de comportamiento, de solidaridad, de aplicación de políticas, compromisos, pero no obligan como los tratados. Bueno, entonces los primeros objetivos tenemos fin de la pobreza y hambre cero. Quería preguntarles a ustedes que han estado trabajando esto, sacamos ya la placa, la pantalla, si han podido buscar, a pesar de que no he nombrado algunos países como Australia o Japón, que eran interesantes por el nivel de riqueza, de desarrollo que tienen, si han logrado ver qué políticas adoptaron esos países en resguardo de estos derechos durante la pandemia. Profe. Sí, Hernán. Buen día, ¿cómo le va? No Tardes. sé si va apuntado al trabajo que usted pidió ahora que la Sí, escucho de nuevo, sí, eso pero es. yo hice una búsqueda sobre política del tema de los DESCA, de los derechos DESCA, y justamente Sí, de Argentina. Me puse a bien, buscar en la página justamente del Ministerio de Desarrollo Social, que me pareció la bien. indicada para encontrar esas políticas. Y encontré Ajá, una noticia, entre muchas, digamos, noticias más que nada de propaganda, encontré una noticia importante sobre los DESC, sobre una política que va referida al derecho de la vivienda, de una vivienda digna y adecuada, que está inserta tanto en la Constitución Nacional como en los artículos 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 11 del pacto ya mencionado, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es una política llevada a cabo en Mendoza, en una ciudad llamada Las Heras, donde el Ministerio de Desarrollo Social, junto con otros, con la Secretaría de Integración Sociourbana y una cooperativa integral de esa zona, llevaron a cabo la realización de lotes. Son lotes que beneficiarán a 119 familias que no cuentan con el acceso a electricidad, agua potable, cloaca y gas, y también realizarán la conexión
a esos domicilios, el alumbrado público, los desagües y la deforestación de las malezas, digamos, de la vegetación. Y bueno, usted pedía cifras y encontré cifras, digamos, es una inversión de 66 millones de pesos que provienen de un fondo creado a esta razón, de un fondo de integración sociourbano, y son alimentados por impuestos. Por impuestos, 15% del aporte solidario a las grandes fortunas y un 9% del impuesto país. Eso es una noticia del 15 de julio del 2021, es actual, digamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Medidas DESCAS de protección, ya que ha traído el tema de vivienda y que ustedes han leído material también, antes de ir, seguir con la cifra, los números y los otros derechos protegidos que vamos viendo hoy del catálogo de derechos, ¿qué tipo de la pregunta que les hago? Pueden hablar o pueden contestar en el chat. ¿Cuál es el contenido exigible al Estado? ¿Qué tipo de obligaciones o deberes tienen los Estados para dar cumplimiento con el derecho a la vivienda? Acá, por ejemplo, Hernán nos habla de un caso que se inscribe en lo que se denomina política pública de acceso a la vivienda, ¿cierto? Con la entrega de estos 119 lotes a diferentes familias. Ahora, ¿cuál es el contenido de la obligación del Estado? ¿Qué tipo de acciones requiere la protección del derecho a la vivienda? ¿Alguien quiere contestar esto? Muy bien, acá Roxana Leonor Marucci nos dice que en la zona norte se dio creación de pozos de agua para las comunidades huichis. Lo tomé como referencia al derecho al agua y es Argentina. También tiene que ver con el derecho a la vivienda, el derecho al agua, porque la convierte en asequible. Una vivienda que no tiene acceso al agua tiene un límite central para la vida, para la salud. O sea, acá aparece la intersección también. Alguien Profe, está pidiendo la palabra. Sí, Roxana, te yo, escucho. ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Yo más que nada pido la palabra para contarle una experiencia que tuve hace 2 años. Fue el año anterior a la pandemia. Yo tuve la oportunidad de viajar a las comunidades huichíes Ajá. y a la comunidad Coya, que se encuentran en el departamento de San Martín, de acá de Salta, donde pude ver la situación desastrosa por la que pasan las comunidades huichíes. Ahí se ven, tengo imágenes, después ya las voy a Sí, compartir. después discúlpame, vamos a tratar los temas de los DESCA en relación a los pueblos originarios cuando tratemos la unidad de los pueblos. Quisiera que hagas centro en esto que querías contar del pozo de agua no sé, de qué manera, qué medidas se adoptaron en pandemia, por favor. Sí. Son 32.999 hogares sin acceso al agua potable en Argentina, y se toman 3 ejes, ¿no? Conforme a lo que pude leer: el trabajo, la familia, la organización, el arte y el agua como derecho fundamental. Entonces, una de las zonas más vulnerables que fue estudiada por la Organización Mundial de la Salud es la de acá, la que yo le digo, la de los huichíes, la comunidad. Y el gobierno de Salta hizo en pandemia específicamente en realidad fue el gobierno, pero después de un amparo que pidió uno de los caciques de acá de Salta. ¿Sí? El cacique pidió por un pozo de agua porque había un conflicto con una familia
el cacique, ya le digo el nombre, Las Llanas y el Cordonal se llama, es el departamento San Martín, y había un conflicto ahí donde una familia se quería apropiar de las tierras de los caciques, y los caciques, Jaime Roca se llama, no lo encontraba, él lo que hace es pedir a un amparo, solicita un amparo, y le dan, la jueza de primera instancia en lo civil de personas de familia, Carmen Juliá, hacen lugar y pide, esa jueza pide que se pueda construir ahí un pozo. Entonces, basado en este derecho al agua, es que se hace esta medida, le da lugar a la demanda por medio de un amparo, y lo llamativo de aquí es que la jueza determina de que puedan convivir en paz, tanto en la comunidad de los huichíes, ubicada en el departamento San Martín, y esa familia, la familia Burgos, ¿sí? Que se adjudicaba a esta familia la titularidad de las tierras. Entonces, por eso era el conflicto. Y a partir de ese conflicto, como puntapié inicial, es que el gobierno de Salta, en plena pandemia, les dan, aplican esta política pública para que puedan tener acceso al agua. Se hacen 5 pozos. Gracias, Roxana. En realidad, Roxana, lo que acá nos trae, además, es la interseccionalidad, digamos, la interdependencia con el acceso al recurso, ¿no? O sea, es decir, cómo si no cumple directamente la rama política, en todo caso, como en el caso de Mendoza, que hablábamos que era del Ministerio de Desarrollo Social, que había llevado adelante esa política, acá aparentemente estaba, como dijo Rosana al comienzo, abandonados, y entonces aparece otro actor estatal, institucional, representado en este caso por la jueza Julia que ha nombrado, y dice, hago lugar al amparo, acá hay un derecho que merece ser protegido. Bien. A lo que yo me refería al preguntar es si la protección del derecho a la vivienda reclama solamente acciones positivas o podría proteger el Estado mediante el cumplimiento de acciones de abstención o negativas. Profesora. Sí. ¿Alguien va a contestar esto primero y después vamos a otra cosa? Leandro, ¿estabas por contestar esa pregunta? Sí, creo que a lo que usted se refiere tiene que ver básicamente con que Argentina, como país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, en primer lugar deberíamos fijarnos en el preámbulo de la Convención, y se especifica que solamente se puede realizar el ideal de ser humano si se crean condiciones que puedan permitir justamente gozar de los derechos. Entonces ahí creo que tiene que ver con las políticas públicas que pueda llegar a implementar Argentina, que no tienen que ver tan solo con los derechos civiles y políticos que otorga, sino también con las políticas que lleva a cabo en materia, por ejemplo, de vivienda. Y puedo poner el ejemplo de la Ley de Identidad de Género, que si bien se cumple, las personas travesti trans, por ejemplo, no tenían acceso a la vivienda o acceso a un trabajo digno, y con la creación de, por ejemplo, el barrio para personas travesti trans en La Rioja, o el cupo laboral trans, se efectivizan justamente esos derechos políticos a través de un cumplimiento de políticas públicas en base a derechos económicos y sociales que tienen que ver justamente con el cumplimiento del preámbulo que dictamina la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, muchísimas gracias por tu aporte, Leandro. Muchas gracias. No sabía lo del barrio en La Rioja, por ejemplo. Bien, volviendo, la pregunta es, ¿son obligaciones de hacer? ¿Son las denominadas obligaciones positivas? ¿O el Estado cumple la protección del derecho también con abstenciones? ¿Y qué ejemplos podemos dar en protección a la vivienda? Bueno. Ahí Emilia Cavallo respondió. Podría ser también la prohibición de desalojo como forma de garantizar el derecho. Claro, durante la pandemia en Argentina, por ejemplo, operó con prohibiciones de desalojo.
por ejemplo. Entonces, en algunos casos, durante la pandemia no podía ser corrida a la calle, por más que estuviera esa deuda, que había un recurso del propietario y estaba actuando. Entonces acá, durante esta pandemia estricta, que usted tiene que estar en cuarentena, que no puede andar suelto por la calle, hay previsión del desalojo durante ese periodo. Creo que fueron durante 6 meses. Ahora, ¿qué otras, vamos a ver, qué otras medidas de estas que les pedía respecto, siguiendo en algunos otros países, si ustedes han encontrado, han hecho esa búsqueda y han encontrado en otros países medidas de política social, de medidas de carácter universal dentro de las poblaciones, que ya saben ustedes que no es solo un invento de Argentina, la asignación universal por hijo, ¿verdad? Se han encontrado medidas especiales en el plano de decisiones políticas en los demás estados, teniendo presente esta relación que enunciamos al comienzo, los derechos de contenido económico social como obligación del Estado y la nueva obligación creada por la emergencia, es decir, no era la misma situación en 2019 o un año anterior o 2015, ¿verdad?, que durante la pandemia. ¿Han encontrado ustedes medidas de, por ejemplo, creación de empleo o de prohibición de despidos, o no han podido concretar esas búsquedas? Buen día, doctora. Yo hice una búsqueda con respecto a México. ¿Sí? Y entré a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ajá. hay un informe de la Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde da, digamos, una información objetiva sobre la situación de la política social y de la pobreza que hay en México. Y este informe, digamos, anticipa aumentos preocupantes de la pobreza por, digamos, por los bajos ingresos que hay, los salarios, bueno, el riesgo y el riesgo de que en ausencia de políticas públicas orientadas a esta población, grupos de ingresos, grupos, perdón, que se encuentran en extrema pobreza, digamos, señala factores a considerar que pueden agravar este escenario con respecto al COVID, como el acceso al agua y el hacinamiento que impiden la adopción generalizada de medidas preventivas. Y bueno, con respecto a la protección y defensa de los DESCA, este organismo nacional, durante el 2020, inicia con 534 expedientes en trámite y después se incrementa en el 2020, ya aumenta a 8.287 expedientes, en donde las autoridades que fueron señaladas de manera frecuente por las personas que solicitan la intervención de esta institución autónoma son, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Educación Pública, Petróleos Mexicanos. Te agradezco, José, te agradezco el aporte, la idea, te tengo que cortar porque Sí. Quisiera redondear esto, no hacerlo mucho más larga. Por un lado, ustedes saben que la unidad próxima tenemos acceso a justicia y tenemos también acceso por colectivos, y ahí vamos a ver algunos casos de DESCA que no han quedado vistos, pero yo sé que a esta altura del video y de la conversación que hemos tenido, ustedes se están preguntando qué tienen que ver los textos que nos han dado de estudio, de dónde estudiamos,
¿cómo hacemos? Bueno, todo esto es para la mayor comprensión de los textos. ¿Cuál recomiendo yo de los tres? ¿Cuál me parece? El primer texto, el de la igualdad desatada, que quienes lo han leído habrán visto que es, da una explicación interesantísima con una lente que es la de Habermas o Habermas. Ustedes saben que es un filósofo político que nos brinda herramientas para la comprensión de algunos temas y que incluye el disfrute de los descas en las democracias deliberativas, donde hay un intercambio, una conectividad entre los individuos y la sociedad, y que refuerza la autonomía de las personas. Para quien quiera una comprensión general desde la filosofía política, digamos, va este texto. Después tenemos el texto de mi querido Víctor, siempre será el texto que más disfrutemos en línea a las diversas miradas que lo habitan, a él y a la persona que escribe con él, a la investigadora que en este caso escribe con él, que tienen que ver con la experiencia tanto en las ONG como en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, otra vez cruza los temas de desigualdad estructural que acá se han mencionado, con necesidad de demandar como exigibles en las instancias jurisdiccionales a los DESCA, etc. Y por último, mientras tanto en estos temas van apareciendo también cómo la justicia nacional, nuestra Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores, fueron venciendo esa barrera de no justiciabilidad y dijeron, no, son derechos exigibles, acá me hago cargo, y si ustedes van a los tribunales de la provincia verán que están en el fuero civil llenos de amparos a la salud, cuando una obra social, o cuando directamente contra el Estado provincial o nacional, para demandar algún servicio, alguna operación que no se reconoce, etc. ¿no? Y nos queda pendiente también hablar del derecho a la educación, como dijo Camila, lo conectó con la exigibilidad al Estado de la educación pública, desde luego, y también de alguna manera hemos aludido al derecho al trabajo. En la próxima clase vamos a hablar muy fuerte del acceso a justicia, vamos a ver la opinión consultiva 27, que la tenemos entre género, entre DESCA, etcétera, que es la que trabajó nuestra cátedra entre los años 19 y 20, y vamos a ver cuáles son los estándares actuales del sistema interamericano para lograr igualdad en acceso al trabajo y en organización sindical. Y vamos a seguir con este tema, vamos a seguir pensando y trabajando los textos que se han propuesto para estudio y la forma de evaluar, que es otra cosa que ya sé que les preocupa, y a mí también en este caso, que me he notificado que en lugar de 500 alumnos inscriptos, cuando me mandaron las listas, teníamos más de 800 en cada una de las comisiones. Bien, entonces vamos a ir viendo cómo van a ser los exámenes, van a tener un caso, pero también van a tener arriba unas preguntas antes del caso para poder hacer una evaluación razonable, digamos, rápida y justa para un universo, para una demografía tan amplia como la que se nos presenta, ¿no? Y con los medios que tenemos a través de la virtualidad. Bueno, no se aflijan, no los quiero asustar, seguramente todos los que están siguiéndonos en clase tienen las mejores condiciones para entender los temas centrales, que no son otros que los que se jerarquizan en clase, que se preguntan, son los mismos que están en el programa, pero además ustedes sentirán que en algunos casos se acentúan algunas cuestiones. Nos vamos a ver el próximo jueves y ya estamos en contacto para mandarles el material que también hemos usado hoy. Muchísimas gracias a todas, a todos.